Vamos a hablar de cine, de series, pero sobre todo de transformación digital en el sector audiovisual. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzabas planteando tus 5 claves, utilizando un término que me parece clave, las ventanas. Las ventanas que han estado tantísimas décadas en el núcleo duro de la explotación cinematográfica, del cine entendido como industria, y que ahora ya venía arrastrando ciertas dudas y ciertas reservas de si era compatible o no con toda esta revolución digital, si esos plazos de encerrar una película en estos plazos de explotación comercial era realista en el ámbito de Internet, que promulga la inmediatez, y que con el coronavirus pues han recibido pues la deflagración definitiva, ¿no? Ahora está muy en el debate si serán capaces de sobrevivir. Ahora mismo estamos en una situación, por supuesto, transitoria, todos esperamos de eso. Adaptación todavía, de adaptación, ¿no? Estamos viendo muchos modelos que se han construido para intentar dar salida a los estrenos cinematográficos que suponen, de hecho, desafiar las ventanas tal y como las conocíamos, ya fuesen estrenando directamente en vídeo bajo demanda en algunos casos o en otros estrenando simultáneamente en cines y en los hogares. Lo que parece que está al menos en tela de juicio si realmente será posible revertir esta situación y volver a la situación que conocíamos, la de la película, sus buenos 3 meses en taquilla antes de pasar al alquiler digital, a la televisión de pago y demás explotaciones, o si esto va a suponer un estímulo para que surja un nuevo modelo de explotación pues más acorde, ¿no?, con el consumo digital. Tiene que ver con nuevos modelos de negocio y, de hecho, la segunda clave que apuntas tiene que ver con eso, con el modelo de suscripción, sí, y de vídeo a demanda, ¿no? Claro, al final todo esto es un problema evidentemente de percepción de valor, de en qué medida el consumidor percibe el valor de asistir a una sala de cine o valora más la comodidad de verla en el hogar, pero al final todo es un tema económico. Es decir, las películas en gran medida son rentables porque es posible realizar una transacción individual, es decir, tú vas al cine, pagas una entrada y esa entrada se imputa directamente al coste de esa película y digamos que se descuenta lo que ha costado promocionarla y se va ganando dinero con ese sistema de amortización. En el momento en el que las plataformas de suscripción, esas plataformas que te permiten acceder a unos repositorios de contenido inmensos a cambio de una tarifa plana, elimina esa transacción individual, se producen dos cosas muy curiosas. Por una parte está demostrado que se intensifica el consumo, es decir, vemos más contenido que nunca. Tenemos la puerta abierta. Tenemos la puerta abierta y tenemos, claro, al eliminar el coste económico de una mala elección, al final consumes muchísimo más, ¿no? Quizás no eres tan cauto o eres tan cuidadoso a la hora de valorar si eso te apetece o no te apetece, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el momento en el que desaparece la operación individual, el pago por un contenido, todo el sistema de contabilidad de las películas muy específicamente empiezan a tambalearse. Tenemos antecedentes de películas que han funcionado extraordinariamente bien en alquiler digital, pero sin ninguna duda lo que impulsa el consumo es la suscripción, con lo cual es más gasolina a este fuego de la crisis de las ventanas y de la crisis del modelo económico cinematográfico. Lo que ocurre además es que en el caso de la suscripción, que es fantástico para el consumidor, quizás no tan bueno para el negocio, lo que está planteando es la sostenibilidad a largo plazo de determinados estrenos cinematográficos, porque según los costes de la película, sencillamente no se puede amortizar si entra en el modelo de suscripción. No se puede amortizar una película con los 12 euros que cuesta un plan básico de una plataforma por todos de sobra conocida. Y además eso acaba simultaneándose con los dos modelos a la vez, ¿no? Exacto. Sí, porque evidentemente, tal y como se planteó, cuando se estableció la primera ventana digital, que es el alquiler digital o la compra, se entendía que esa ventana iba a recuperar el testigo del home entertainment físico, del DVD, del Blu-ray, que tantísimo dinero dio a las productoras, a las distribuidoras en tiempos. Lo que ocurre es que eso en la práctica no ha sucedido. La primera ventana digital de muchos es la suscripción, y a pesar de que muchos estrenos han intentado anticipar, han intentado generar expectativa, el más reciente, por ejemplo, el de Mulan en Disney Plus, que establecía un acceso, un VOD Premier Access, en el que la película costaba, creo recordar, 21 euros. Como tampoco tenemos cifras, porque las plataformas no dan cifras, pues tampoco podemos evaluar realmente si este sistema funciona o no funciona. Tiene sus ventajas, pero desde luego no tiene tantas ventajas como el modelo de suscripción. Desde el punto de vista del usuario, del cliente, del visionador, para hacer un nomenclátor así un poco raro, ¿qué dispositivos realmente están mandando en esa demanda? Y por otro lado,
¿hasta qué punto esa pérdida de la sociabilidad que comporta el hecho físico de ir a una sala de cine queda perdida, ¿no? De momento no lo podemos saber en la medida en la que tenemos restricciones para vivir esa experiencia colectiva o todavía la vivimos con ciertas reservas. Todos los estudios que hay ahora mismo en el mercado te dicen que el usuario vive de una manera muy natural la transición entre pantallas. Evidentemente, si tiene pantallas grandes y de calidad a su alcance, lo va a preferir a verlo en un móvil, pero como las plataformas también trabajan muchísimo el tema de la fluidez en las transiciones, recuerdan dónde te has quedado, tienen una perfectísima resolución. Yo creo que sobre todo quizás las audiencias más jóvenes lo ven de una manera muy natural y al menos las plataformas quieren venderlo así. No creo que haya una verdadera guerra de pantallas en términos del consumidor. Lo que hay es una elección de la pantalla más óptima en función del momento en el que se encuentre. Si estás de camino al trabajo, cuando estabas de camino al trabajo, pues probablemente recurrías a tu teléfono móvil. Si estás de viaje y llevas tu tableta, pues sacas tu tableta y te pones a ver un contenido, pero si estás en tu casa, pues lo más probable es que lo veas en la televisión. Yo creo que los cines necesitan aferrarse más que nunca al concepto de experiencia, es decir, incluso no solo la experiencia colectiva de ver una película con un montón de extraños al lado, sino realmente la experiencia de la última experiencia verdaderamente inmersiva y lineal que existe hoy en día, porque no puedes, sí, puedes salir e irte a coger una Coca-Cola o irte al baño, pero no puedes, como en tu casa, pues alterar el color, no puedes pararla, no puedes acelerarla, es decir, la experiencia la recibes tal y como ha querido el cineasta que la recibieses, con lo cual creo que es a eso a lo que los cines se tienen que aferrar. Incluso yo diría que hemos asistido a procesos a la inversa. Hay alguna plataforma que incluso tiene el Party como funcionalidad para poder compartir esa experiencia online semipresencialmente, ¿no? Claro, el tema del Watch Party, que poco a poco lo están incorporando todas, lo que busca es precisamente esa experiencia comunitaria de ver un contenido con tus amigos y poder comentarlo en tiempo real. Al final, lo que el vídeo bajo demanda tiene de bueno en términos de personalización y de flexibilidad y de adaptación al usuario, genera experiencias muy solitarias. Entonces, las plataformas han visto en esta manera, sobre todo en un momento como el actual, en el que estamos más solos que nunca, porque forzosamente tenemos que estar alejados de espacios con muchas personas, pues es un buen momento, ¿no?, para establecer esta suerte de comunidad digital y de generar experiencias de visionado colectivas. ¿Vamos a la guerra? A la guerra. Pasemos a la tercera clave, que son dos palabras mágicas que tienen que ver con el título de tu último libro, Streaming Wars. Sí, estamos en un momento, no sé si muy dulce o no, pero desde luego estamos si parecía que el digital se encontraba con un montón de cortapisas y con un montón de reticencia por parte de las compañías de medios tradicionales, lo que ha ocurrido en los últimos 3 años ha sido que fundamentalmente dos cosas. Todas las compañías que ya tenían un recorrido bastante dilatado en el sector, fundamentalmente Amazon y Netflix, que son las que antes han empezado y que por tanto están en los primeros puestos, yo creo que por méritos propios, porque llevamos muchos años dedicándose a esto, más de los que el usuario final y somos conscientes, desde 2007, han consolidado su posición, han ganado una cuota de mercado absolutamente apabullante, tienen presencia en todo el mundo. Netflix tiene 200 millones de suscriptores, la última cifra de Amazon Prime es de más de 150 millones y lo que han conseguido ha sido consolidar su posición como compañías muy insertadas dentro de los hogares y muy insertadas sobre todo dentro de nuestros hábitos. ¿Qué pasa? Que por eso decía que ha habido como una especie de acto de fe, había muchísima reticencia por parte de las compañías de medios tradicionales. Y lo que marca la Streaming Wars es que todas esas empresas que tradicionalmente no habían demostrado ningún interés por dedicarse a Internet, porque lo consideraban por el modelo de suscripción, por la falta de transacción y sobre todo porque hacían mucho dinero en los cines, lo consideraban un negocio que tampoco era tan interesante, vivían muy tranquilas licenciándole el contenido a Netflix y a Amazon y dejando que le generasen dividendos virtualmente sin hacer nada. Lo que ocurre es que se dieron cuenta de que si querían generar las audiencias del mañana, si querían conectar con las audiencias del futuro, tenían que replantear por completo su tipo de consumo y sobre todo tenían que sumarse a algo que estoy convencida que todas las personas que han pasado por esta butaca lo habrán comentado, que es el tema de aprender de los usuarios a partir de lo que te están diciendo con su consumo.
De manera que simultáneamente un montón de empresas que hasta la fecha no habían dicho ni mu, de repente deciden lanzar sus propias plataformas, deciden levantarle todo ese contenido a Netflix y a Amazon, y toma cuerpo esa Streaming Wars, que toma su nombre precisamente de Disney, que fue el primero que levantó la perdiz, y que dijo públicamente que una vez caducasen los derechos, las licencias de contenido que tenía con Netflix, entre ellos los de Star Wars, no volvería a renovarlos cuando históricamente lo había hecho, y no lo iba a hacer porque tenía, en su intención estaba en lanzar una plataforma propia que todos conocemos hoy en día como Disney Plus, que se planteaba conseguir 95 millones, entre 95 y 100 millones de suscriptores en 2024, y que los ha conseguido en 14 meses, con lo cual en menos de 3 años el panorama del entretenimiento, no solo por el coronavirus, que también se le ha dado la vuelta como un auténtico calcetín. Y en este panorama bélico, ¿existe espacio para las propuestas no tan mainstream, más personalizadas, aunque todos buscan esa personalización? Sí, es decir, los contenidos, las plataformas de nicho, hay varias. Aquí, por ejemplo, el máximo exponente es Filmin. También han tenido que realizar su propia adaptación al mercado. Yo creo que las plataformas más de nicho, que tienen trabajado un contenido mucho más específico, están destinadas a sobrevivir, incluso a hacer dinero, si tienen muy claro cuál es su nicho y se dirigen únicamente, es decir, si no juegan en otras batallas. En el caso de Filmin es particularmente interesante porque Filmin ha sido muy hábil a la hora de construir una comunidad, que es la parte más difícil. Es decir, sabe perfectamente quiénes son sus usuarios, saben perfectamente lo que quieren y no se han desviado, más allá de adaptarse a los tiempos, pues, con la suscripción que al principio no tenían y que ahora está muy consolidada, no se han apartado para nada de la línea editorial, que yo creo que es la clave. Y sobre todo que, al menos a día de hoy, son los únicos con cierta consolidación. Entonces, sí hay terreno para el nicho. Lo que ocurre es que hay terreno para el nicho quizás a pequeña escala, es decir, trabajando comunidades país a país y de manera muy sólida, muy específica, no tanto globalizándose a lo bestia, pues como hacen compañías como Netflix y como Amazon, que lo que buscan básicamente es ganar cuota de mercado. Perfecto. Bueno, inevitable asociar eso al concepto de, decías, conocer a los públicos, al concepto de algoritmo. Sí. Claro, por eso decía que las compañías de medios se dieron cuenta de que era una torpeza vender las licencias de contenido a un tercero, porque lo que Disney consiguió dándole los contenidos de Marvel y dándole los contenidos de Star Wars a Netflix es que Netflix aprendiese del comportamiento del usuario con esos contenidos. Entonces, de repente tuvieron esa iluminación, es decir, tal vez sería interesante que empezásemos a aprender nosotros cuáles son los personajes con los que conecta más la gente, cuál es el tipo de consumo que tiene lugar por países, y emplear toda esa información para hacer mejores películas, para hacer mejores campañas de marketing, para hacer mejores programas, para hacer mejor publicidad. Es decir, sobre todo en una compañía, en una megacorporación que tiene intereses en tantísimos ámbitos, entender la cultura del algoritmo, siempre sin pervertir el lado creativo, que siempre es un poco el dilema, ¿no?, del Big Data versus hasta qué punto puede interferir o no, pero indudablemente hoy en día las compañías que han demostrado una mayor ventaja competitiva y una capacidad para adaptarse a las contingencias de un mercado tan cambiante son aquellas que tienen muy claro que el Big Data está en su ADN y en su manera de operar, claro. Hablemos de la cuarta clave. Tú hablas del concepto e-measures. Claro, nos vamos ahora a un concepto de e-majors o de majors digitales, porque en el caso de las majors hay una filosofía muy tradicionalista, y eso es algo que los expertos llaman el dilema del innovador, ¿no? Cuando tú tienes un negocio bastante bien consolidado y que funciona a buen rendimiento, pues te plantea muchas reservas arriesgarte, sobre todo cuando arriesgarte supone poner en peligro tu propio objeto de negocio, tu objeto de negocio principal. Y siempre la fricción, la tensión que ha existido entre Internet y el cine ha sido que poner a disposición del usuario una película antes de lo que tocaba, y sobre todo ponerla a disposición del usuario de manera digital, inevitablemente iba a canibalizar la asistencia al cine. Ese siempre es lo que han respondido los exhibidores cada vez que se ha intentado flexibilizar de alguna manera la ventana. Es decir, que si tú pones la película, me la pones el mismo día o la pones unas semanas después, no va a haber ningún incentivo real para que la gente quiera ir a verla. Eso yo creo que es cuestionable. De manera que las majors no tenían ninguna prisa en hacerlo. Claro, en el momento en el que deciden lanzar sus planes y deciden digitalizarse, se dan cuenta de que
evidentemente va a suponer una fricción, pero menos mal que lo han hecho. Porque la situación que estarían viviendo ahora mismo las majors tipo Disney, tipo Warner, Sony no, porque tampoco han lanzado una plataforma propia, pero sobre todo Disney y Warner, sería muy diferente si ahora mismo no tuviesen una plataforma digital en la que dar salida a sus títulos. Entonces, toda esta situación ha sido como una tormenta perfecta, que lo que ha sido es acelerar los planes en la consolidación de un tipo de major, que es la major tradicional, que tiene actividad en el digital, pero luego por otra parte tenemos las e-majors, que son todas estas compañías que son absolutos titanes, entre ellas Netflix y Amazon, que están empezando a tomarse muy en serio, porque al principio cuando producían contenido original era casi como un hobby, era casi como una, bueno, mira, vamos a producir contenido original. Pero es que para ellos, ¿no? Claro, para ellos ahora también es una necesidad, porque los que antes vendían contenidos ahora ya no lo hacen, con lo cual necesitan producir para poder sustentar sus catálogos, con lo cual tenemos una reconfiguración del sistema de majors, por una parte como unas nuevas majors que tienen una sólida tradición digital y que conocen muy bien el negocio de la suscripción, y con estas majors reconvertidas en majors digitales que están intentando aprender lo que Netflix y Amazon ya llevan muchos años dominando y gestionando. Con lo cual, a medio plazo va a haber un desarrollo muy interesante del negocio digital, ahora mismo por causas de fuerza mayor, pero que también al final se está abriendo un camino al que, no olvidemos, eso yo creo que nos llevaría a la quinta clave, el consumidor se está acostumbrando muy rápido. Quinta clave, inevitablemente, si hemos hablado de públicos, de hábitos de consumo, Home Entertainment. Pues Home Entertainment, el forzoso Home Entertainment, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que nuestra libertad de movimientos pues está tocada por las restricciones sanitarias. Las salas de cine están operando bajo mínimos, no solo por el tema de los aforos, sino también por el tipo de películas que llegan finalmente al circuito comercial, y lo que ha provocado es un refuerzo sin precedentes de la cantidad de horas que dedicamos al entretenimiento en el hogar. Los estudios dicen que no solo han aumentado el número de horas de vídeo online que consumimos, sino también el número de plataformas al que estamos suscritos. Por eso a mí me parece quizás una ingenuidad pensar que vamos a ser capaces de revertir la situación sin más. Yo creo que el espectador se está acostumbrando a un tipo de consumo en el hogar que antes probablemente no formaba parte de su elección por defecto, y que ahora sí se ha consolidado porque tiene acceso a más plataformas, porque hay más prescripción colectiva, porque hay más valor en el hecho de ver contenido en el hogar. También por una cuestión psicológica, es decir, hay... insisto, vuelvo otra vez a las encuestas, pero es el mejor indicador que tenemos ahora, aparte de las cifras, y es que hay bastante desconfianza a la hora de compartir un espacio cerrado con un montón de personas, sobre todo cuando gran parte de la gente que iba a los cines, no todo, por fortuna, eran personas, es decir, el espectador puntual, el espectador que iba a ver un taquillazo. Como esos taquillazos no están en los cines, están consolidándose mucho la actividad en el hogar con muchas más plataformas, incluso con mejores pantallas. La gente está comprándose pantallas de televisión fantásticas, herramientas periféricas para poder disfrutar de la mejor calidad en sus hogares, y a todo esto todas las plataformas están insuflando horas y horas y horas de contenido semanalmente a sus plataformas, con lo cual no es que nos desincentive de ir al cine, pero desde luego no lo incentiva, es decir, porque nos da una alternativa bastante óptima, y ahora valorar si prefieres abandonar la comodidad de tu sofá para irte a una butaca requiere un reclamo muy muy potente. Y hemos visto prácticamente toda la cadena de valor hasta llegar al usuario final. Estábamos hablando de su consumo en el hogar, pero no olvidemos a los creadores. Es decir, hasta qué punto también este entorno digital y esta transformación está justamente cambiando su forma de narrar, su forma de explicarse, qué formatos está condicionando, hasta duraciones, me imagino. Totalmente, es decir, el cine y la televisión estaban muy condicionados por el soporte, estaban muy condicionadas por determinadas disciplinas, por determinadas prácticas que estaban muy consolidadas, es decir, desde la duración de las temporadas de una serie de televisión en términos de número de capítulos hasta la duración de los episodios, está viviendo una mutación profunda, pero también las películas. Hay determinadas películas cuya duración en un pase comercial de unos cines no sería posible, es decir, esto se comentó muchísimo cuando Scorsese estrenó Irishman en Netflix. Era una película larguísima que para un exhibidor evidentemente es un Scorsese y siempre tiene valor, pero obliga a no tener dos pases de la película, obliga a tener solamente uno porque es una película extraordinariamente larga. Entonces yo creo que ofrece más margen a la experimentación,
pero todavía hay mucha resistencia por parte precisamente del tejido creativo a que sea el soporte el que imponga en qué condiciones se tiene que narrar una historia. Por no hablar también de la injerencia del algoritmo y de cómo las plataformas también lo que quieren son contenidos eficientes. Entonces, creo que estamos en el proceso de que ambos elementos se ajusten. Por una parte, la visión del creador y por otra parte, lo que la plataforma sabe del consumidor, para que no acabemos en una tiranía, ni una tiranía del algoritmo, ni tampoco una tiranía del espectador que con su consumo nos esté diciendo a lo mejor cosas que son puros espejismos. Perfecto. Pues muchas gracias, Elena. A vosotros.